Hola y bienvenidos a la práctica número 3. Ok, antes de empezar es necesario que leas las páginas 13 hasta 21 de la guía de gramática y también que leas el resumen del pasado simple y el pasado continuo. Ok, la A es pasado continuo. What were you doing? Es pasado continuo porque the accident happened. Eso es la acción que interrumpe. Y la acción que fue interrumpida es were you doing. Entonces es pasado continuo, el uso uno. Y la B, de una forma similar, Benjamin describe lo que estaba haciendo when the accident happened, cuando el accidente pasó. Por eso también es pasado continuo, el uso uno. En la pregunta número 2 tenemos tres acciones. Eh, Todos son acciones terminadas en el pasado. Es una serie de acciones. Entonces, las tres son el uso 2. Primero, ella encontró la billetera. She found the wallet. Luego, she immediately went to the police. Y aquí ponemos el adverbio immediately antes del verbo went. Y la última acción es que she handed it in. Ella entregó la billetera. La F es el pasado simple, Dr. Roberto said, porque esta acción pasó en el pasado. Y la G es el pasado simple, es un hecho del estado de la salud de Marco. Marco was too sick. También el verbo to be, sabemos que to be no es un verbo continuo, porque en este ejemplo pudimos haber puesto Marco was feeling si hubiera habido eh, el verbo to feel en lugar de to be. Pero solo hay el verbo o solo hay la opción to be, entonces solo hay una respuesta, was. La H también, el verbo need no es un verbo continuo, entonces básicamente solo tenemos una opción, pasado simple, porque creo que es casi imposible que alguien diga he was needing. Suena muy feo, de hecho. Por eso no quiero que digas, pues nunca quiero que digas needing. La I es arrived, el pasado simple. ¿Por qué? Porque hay una referencia a una hora específica, las 7 de la noche. Casi siempre si hay una referencia a una fecha o una hora específica, usamos el pasado simple. La J es la acción que fue interrumpida por la hora de las 7 de la noche. Pero el verbo to be no es un verbo continuo. Entonces la única opción es que ponemos el pasado simple. La K es otra acción que fue interrumpida por la llegada de Carlos, pero studying sí es un verbo continuo. Entonces, por este ejemplo, usamos el pasado continuo. También estamos describiendo lo que estaba pasando en un momento específico del pasado, el momento de las 7 de la noche. La L, aquí tenemos una hora específica del pasado. At this time yesterday. Aquí tenemos una hora específica del pasado. Y esta hora interrumpe la acción de Arturo. He was also watching television at this time yesterday. En la M también tenemos una hora específica. Cristóbal llamó un poco después de la cena.
I called you last night just after dinner. Y acuérdate que si tenemos una hora específica, vamos a usar el pasado simple. En la N tenemos una acción que fue interrumpida por la llamada de Cristóbal, pero el verbo to be no es un verbo continuo. Entonces, otra vez es el pasado simple. También cuando Cristóbal llamó, eh, Lady dice, I was working out in the gym. Es la acción que fue interrumpida por la llamada de Cristóbal. En la pregunta número 7 tenemos una acción del pasado simple. Eduardo walked into the office. Y el resto de la oración es una descripción de lo que estaba pasando en este momento. Entonces la P es el pasado simple, la acción que interrumpe las otras acciones. Y las próximas tres acciones son las que fueron interrumpidas. The secretary was talking on the phone. The men were busily working. And the managers were quietly discussing. Estas tres acciones fueron interrumpidas cuando Eduardo entró en la oficina. Y acuérdate que con el pasado continuo ponemos el adverbio como quietly o busily entre la conjugación de to be, por ejemplo, aquí entre were y discussing. Siempre entre la conjugación de to be y el verbo con ing. La T es el pasado continuo. I was watching a film on television when the power cut out. Cuando la electricidad se paró. Cuando la electricidad se paró, esta acción interrumpió la acción I was watching television. La U, when Gustavo told me what happened, esta acción interrumpió la acción Maria was in the room. Pero el verbo to be no es un verbo continuo, entonces es pasado simple. Que la acción de Gustavo, when Gustavo told me what happened, esta acción también interrumpió la acción de María. Maria was not listening. Maria didn't hear because she was not listening. Pasado continuo. En la pregunta número 10 tenemos dos acciones. La acción de la llamada, you called. Esta acción es el pasado simple e interrumpe la acción de la X. I was just thinking about you. En la 11 también, the Titanic was crossing the ocean. Esta acción pasaba y la otra acción de la Z interrumpió esta acción. La A mayúscula, de una forma similar al ejemplo de Eduardo, when I entered the market, esta acción interrumpió la situación del mercado. Interrumpe varias acciones. También podemos decir que es el uso 4 cuando creamos atmósfera por usar el pasado continuo. Entonces tenemos varias acciones en el pasado continuo, como the merchants were busily bargaining and trying to sell their products. Otra acción que estaba pasando, the innocent tourists were searching for souvenirs. Todo esto es una descripción de la situación del mercado. When I entered the market. Okay, la segunda oración
continúa el mismo momento del mercado. También es el mismo instante when I entered the market. ¿Qué hacían los jóvenes? A few young boys were leading their donkeys. Y otro evento, a couple of women were arguing about the price of a leather jacket. Pero aquí termina el momento, when I entered the market. Aquí es la segunda acción que sucedió en el pasado. I walked over, pasado simple. La acción I walked over, esta acción interrumpe la acción de the old man who was selling vegetables. ¿Y qué hice? I bought some carrots. So en este párrafo básicamente tenemos tres acciones que yo hago. Yo entré, yo caminé y yo compré unas zanahorias. Y las otras acciones son la descripción de lo que estaba pasando en estos tres momentos. En la I mayúscula es como un reporte del periódico. Es un hecho, es una acción terminada en el pasado. Entonces, los bomberos, the firemen rescued the young woman. También la acción de los bomberos, the firemen rescued. Esta acción interrumpió la acción de the young woman was stuck on the fourth floor. Pero el verbo to be, ya sabes que no es un verbo continuo. Entonces es el pasado simple, was. En la K vemos el uso del pasado continuo que no es muy común. Es para indicar la irritación de una acción. Indicamos esta irritación por usar las palabras always o constantly, pero con el pasado continuo. Porque normalmente si usamos always o constantly es con el presente simple. Entonces, si tú ves estas palabras usadas con el pasado continuo, con las palabras de ing, sabes que la persona quiere indicar su irritación con la acción. Entonces la acción de Omar, que siempre dejaba los platos sucios, me fastidiaba a mí. Y la segunda acción, he expected me to wash them. La acción terminada en el pasado. La M acá es el uso 3, duración en el pasado. Si solo tuviéramos la primera oración, Renato space in Germany for more than 3 years, no sabríamos qué tiempo poner, pero la segunda oración nos indica que Renato no más vive en Alemania. Entonces la M es una duración en el pasado, pero ya la acción terminó. En la N tenemos otra acción, he was living, que fue interrumpida por la caída del muro de Berlín. Entonces la acción interrumpida es la que ponemos con el tiempo pasado continuo. Ok, eso termina la práctica 3. Fue una práctica un poco más larga, pero espero que hayas aprendido un poco. Ok, nos vemos en la próxima lección. Chao.